Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto. Y yo soy Pisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más. Y hoy vamos a platicar sobre El Juicio de los Siete de Chicago o The Trial of the Chicago 7, que está ahorita disponible en Netflix y que es dirigida por Aaron Sorkin, que lo conocemos por otras películas. Por Social Network, Molly's Game, Steve Jobs, entre otras películas. Y que es protagonizada por Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Alex Sharp, John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt y Frank Langella, por mencionar algunos, porque digo, son 7 más el juez, más... Es un cast bastante amplio y sí, grande. Sí, tiene buen reparto y la verdad es que varios de ellos lo hacen bastante bien en sus diferentes roles. Hay varios artículos o videos que podemos ver en los que vemos comparativas, fotos sobre todo de los personajes reales, porque esto finalmente está narrando la historia de hechos reales de un juicio que se llevó a cabo en los 60s, en el cual se culpó a estas 7 personas de haber sido los que iniciaron una insurrección o una forma violenta de protesta, y que hubo choques con la policía y hubo demasiado destrozo y sobre todo de parte de la policía hacia ellos, pero a ellos se les culpa de ser los que incitaron a la violencia. Entonces pues tienen su juicio y esta película nos cuenta la historia de ese juicio y un poco más a fondo, va un poco más al fondo de la historia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces creo que los protagonistas cumplen muy bien su papel. Están bastante parecidos a los de la vida real, porque pues esta película es basada en hechos reales y todos están caracterizados súper bien, se parecen muchísimo a los personajes. Sí. Las actuaciones me parecieron excelentes, creo que todos hicieron como un buen equipo y pudieron transmitir realmente la esencia de por qué se estaba llevando a cabo tanto la protesta y por qué luego el juicio. Está como muy bien traducido y entendido para la gente que habíamos tenido contacto con este tema, pero esta película sí te da como más carnita y más historia para que aprendas. Para que lo entiendas un poco más. Sí, pues el momento que retrata es un momento icónico de la historia de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo se siente muy de la fecha. Entonces eso es un buen trabajo del director, de cómo algo que tú me mencionabas, es un juicio, y normalmente un juicio pues puede ser hasta aburrido, ¿no? Yo ahí no estoy tan de acuerdo porque por algo tenemos tantas series y películas de juicios. Pueden ser muy entretenidos y son bien contadas las historias, y creo que en este caso es precisamente lo que tenemos. Es un juicio que está bien llevado, bien contado, con personajes interesantes y sobre todo la historia, el guión está estructurado de tal manera que los personajes son ricos y están bien desarrollados. Siempre todos los personajes que están, por lo menos los principales, están bien desarrollados y tú puedes llegar a entenderlos, a entender su filosofía un poco, a entender su por qué están ahí, cómo son. Por ejemplo, pues el Abby Hoffman, que es interpretado por Sacha Baron Cohen, lo entiendes como este hippie que está luchando por el amor y la paz, ¿no? Pero también por este movimiento cultural que él pone enfrente. Y tiene del otro lado a otras gentes que todos estos, vamos a decir, culpables o gente que está siendo enjuiciada, tiene sus propias ideas, pero no necesariamente son las mismas que el que está al lado. Y eso es algo que, bueno, pues el juicio mismo te va desvelando, ¿no? Así es. Y otra cosa también es que esta película
como bien lo dices, marca este momento histórico. Otra cosa que a mí también me llamó mucho la atención es este retrato también de, pues, del movimiento hippie que existía también en ese tiempo. Entonces, como que se conjunta esta filosofía también del movimiento hippie contra la protesta que ellos estaban haciendo. Captura bien eso, tiene una buena dosis de drama, me parece que como drama funciona bien, es algo que Aaron Sorkin es bueno para eso, tiene muchos momentos de mucho diálogo, entonces se manejan bien los diálogos, se construyen bien las ideas a través de esos diálogos y pues la actuación ayuda, ¿no? Como veníamos diciendo, la actuación de todos ellos no se sienten forzados los personajes. Tal vez un poco. A mí me pareció el de uno de los dos hippies, vamos a decir, para no decir, no dar tantas pistas como spoiler. Pero sí, como que yo sentí que él estaba un poquito más forzado. Pero bueno, en general, bastante bien. La otra cuestión, la música, también me parece que la maneja bastante bien, le da la gravedad de la situación dependiendo de cómo está y se maneja muy bien los tonos de es bueno, es malo, es peligroso lo que está pasando a través de la música. Sí, la música está adecuada para el momento que está viviendo, pero también yo diría que no es el soundtrack de la vida. Sí. Sí. Pero sí, o sea, sí tiene su acompañamiento musical bastante adecuado y en el momento que lo necesites. Entonces sí, está ok. Así es. Para hacer una película de los 60s o que está retratando un tema de los 60s, se siente sorprendentemente muy actual. No sé si tú sentiste lo mismo. Sí, porque el tema de, pues, de las protestas, de todo lo que batallaron para, pues, hacer esa protesta y todo lo que se enfrentaron al momento de hacerla y después de hacerla, siento que son acontecimientos que actualmente se han vivido. Entonces, es una película con la que te puedes identificar bastante porque parece ser que la historia se repite, o sea, nadie se acuerda como de lo que pasó en esa época, pues se vuelve a repetir. Entonces, eso también está súper interesante cuando ves esta película, que puedes decir que está pasando en estos momentos. Sí, eso que acabas de decir me recordó a la frase que se le pone como que dijo Mark Twain de que la historia no se repite pero rima. Y es eso, precisamente. Y una vez más creo que es mérito un poco del director de cómo maneja la historia para contar algo que aunque pues la época de los 60 tiene cientos de clichés y cientos de cosas como que si el amor y paz y que si las flores y que si no sé qué, y al mismo tiempo te está tomando temas sociales que se sienten muy 2020-2021, ¿no? Hay aspectos raciales, hay aspectos sociales, hay aspectos de libertad de expresión que están muy marcados dentro de la película, de la lucha de poderes, de la lucha política. Hay una frase que Abby Hoffman repite mucho que dice, esto no es un juicio normal, es un juicio político. Y los abogados le dicen, es que no existe tal cosa como un juicio político. Y él dice, bueno, pues es lo que tú crees, pero vamos a ver. Y básicamente al final llegan a la conclusión todos de que finalmente sí es un poco un juicio político por toda la cantidad de intereses y de poderes y de cosas que están envueltas en la situación. Entonces, pues, un paralelismo que podríamos pensar de hoy en día es el movimiento de las Black Lives Matter que acaba de pasar y que tú podrías decir esta película y Black es así como que están contando algo bien similar, como todavía vemos los mismos tipos de choques de clases, de razas, de discriminación, de etcétera, etcétera, la lucha de poderes. Y al hacerlo así y al retratarlo de esa manera, nos acerca a la película, nos hace no sentirnos tan ajenos con algo que pasó pues hace ya muchos años. Exactamente. Entonces,
También, pues, aparte de ese mensaje, lo que me gusta mucho de esta película es también cómo trabaja como equipo pues ahora sí que los 7, Ujú. que a pesar de que tenían diferentes opiniones, todos estaban como que de acuerdo en un solo punto, ¿no? O sea, como que a lo Ya. mejor sí tenían como diferentes puntos de vista, pero todos estaban ahí como porque querían lo mismo. Entonces también eso me gustó de la película, que se puede ver es que todos estaban luchando por este mismo motivo, y eso es algo que también siento que se sigue repitiendo, que a lo mejor mucha gente no está de acuerdo, o sea, no está de acuerdo entre sí en Ujú. todas las formas de pensar, pero finalmente sigues un motivo, sigues una filosofía Sí. de vida. Entonces, eso también es algo interesante de esta película. Sí, la verdad es que eso se retrata muy bien con el choque que existe entre Ujú. Abby Hoffman y Tom Hayden, que son Sacha Baron Cohen y se me fue su nombre ahorita, te digo, Eddie Redmayne. Ujú. Él está ahí representando pues a alguien mucho más, así como le dicen en inglés, button up, así como que todo serio y estructurado y etcétera. Y Abby pues es el otro lado de la moneda, es un hippie Ujú. totalmente y él ve una revolución cultural de la sociedad y el personaje de Eddie ve una revolución más político-social, digamos. Sí, además que pues el juez era muy rígido, muy con ideas muy... Y el juez, claro, juega Sí, una tercera, como es como un ajá, triángulo, tienes esos sí, dos, y el juez que juega ese ajá. papel Que juega de ese papel con ajá, antagonista. antagonista, de villano, que también me hace, a mí en lo personal me hizo cuestionarme mucho sobre qué tanto vemos de los jueces en la vida real, porque como ya lo dijiste, vemos muchas películas donde se Ujú, muestran juicios, pero pues siempre te ponen la mayoría de las veces o sí, la mayoría de las veces al juez pues como imparcial, así. ujú. Y ver a un juez que era tan, como que se veía tan claro lo que él quería que pasara, Sí. eso ha de ser muy frustrante, y estoy segura que sigue pasando, o sea, que sí te has de encontrar con gente así. Obviamente pues se trata de aprender de la historia, pero creo que finalmente también ese es un mensaje claro de que todos en cierto punto tenemos como un bias, y que es el que tenemos nosotros como que darnos cuenta de que existe, Ujú. y ya a partir de ahí de tratar de hacer cambios, ¿no? Cuando eres consciente pues ya tratas de que no te afecte, ¿no? Así es. Pero creo que en este caso el juez también es como una pieza clave en el aspecto de que confronta muchas de las cosas con las que estamos tratando como de evitar ahora, Erradicar. ajá, de Ajá. erradicar ahora, y que él, siendo así como esta autoridad supone que luchar por la justicia, etcétera, Pues sí, no es lo hacía. él representa precisamente a la justicia Ajá. y a las cosas que deben de ser siguiendo la ley. Ujú. Y en la película claramente retrata a alguien que no ve por la justicia, sino por su propia versión de la Ujú. justicia. Y también un poco eso que decía hace un momento de la versión de la lucha de poderes y de a quién yo favorezco, ¿no? De mis ideologías, etcétera, incluso a mi gobierno. Sí, Sí. él favorecía al gobierno en turno y no quería como que dañar esa reputación. Entonces, eh, se dedica básicamente todo el tiempo, y esto pues no es spoiler porque lo hace en la vida real, Ujú. básicamente. Es algo que hay que destacar de la película. Es basada en hechos reales, Ujú. pero hay varios detallitos que no son, que no están tan exactamente así en la vida real. Sin embargo, se apega bastante. Pues Y en el caso del el caso del juez, juez sí es bastante real, cómo él sí. se comporta, todas sus actitudes, y las veces que trató pues sí de como de sabotear lo que estaban haciendo, Ujú. todo eso es real. Y eso está sorprendente. Y una de las cosas reales y que
se desencadenan un poco del juez es el trato que le da a Bobby Seale, que aquí se llama de los Chicago 7 o de los 7 de Chicago, porque son 7 personas que están enjuiciadas, pero está uno que es Bobby Seale, que es un negrito, que básicamente no tenía vela en el entierro, en el juicio original, y pues aquí igual, ¿no? Lo retratan como alguien que llega ahí, que dice, es que yo no tengo por qué estar aquí, yo no tengo nada que ver con estas gentes, yo vine a dar un discurso y yo me iba, y a mí me agarraron, y la razón por la que lo agarran es para hacerlo más, pues que el grupo de gente te dé más miedo, así lo describen, ¿no? Él era el líder de los Black Panthers, entonces, pues hay una escena muy particular de la película en la que lo amarran y le ponen un trapo en la boca y lo amordazan, etcétera, y que lo tratan literalmente muy mal, y básicamente son a órdenes del juez. Y ahí te das cuenta, pues, del desprecio con el que los trataba. O sea, ahí que no se aprendía sus nombres y que todo lo que las objeciones que ellos ponían las descartaba, etc. Entonces, pues sí, creo que esas son las pequeñas fibras que toca la película, que, por ejemplo, sobre todo con esto de Bobby Seale, que toca las fibras del Black Lives Matter que acabamos de vivir y que lo sentimos tan cercano y decimos, estas injusticias, y las seguimos viendo, y esas son las cositas que hacen que tú conectes o sientas diferente las escenas de la película. Y ya para ir cerrando, vamos a platicar de algunas escenas que son así como que nuestras favoritas o cosas que se nos hicieron destacables de la película. ¿Alguna que tú tengas? Pues de cosas destacables me gustó mucho la parte del inicio, que cuando se van presentando los personajes, como que empieza a hablar una persona y luego en otra escena se termina la frase que dijo una persona. Sí, ese Entonces inicio como ya. que ese inicio me gustó mucho, se me hizo muy interesante y dije, ¿a poco se hacer toda la película? Pero no fue así, pero sí empezó de una forma que te tiene bastante atento. Muy atento, sí. Y de mis escenas favoritas fue la escena última donde empiezan a leer los nombres de todos los pues por la razón por la que ellos estaban ahí. Que no hemos dicho cuál es la razón. La razón es que ellos querían que se terminara la guerra. Sí. O sea, ellos estaban protestando la guerra y los nombres que ellos leen son los nombres de todos los que han caído en esa batalla que ellos veían claramente como un desperdicio de vidas, básicamente. Entonces se paran y leen los nombres. Entonces, para mí esa fue una de las escenas más emotivas, aunque en realidad no sucedió en o sea, como en esa parte final del juicio, sino ocurrió como a los 4 meses, pero como quiera, para mí es de las escenas favoritas. Sí, como efecto dramático, obviamente en la construcción de la película quedó excelente en ese final, así como que sí, ya así de que te pones de pie y vamos, porque la verdad es que hay una cosa que ellos mencionan constantemente, que uno de ellos está siempre escribiendo los nombres, todos los días salen los nombres y ellos los escriben, específicamente él, y le preguntan por qué escribes los nombres, y dice, para acordarnos siempre de cuál es el motivo de nuestra lucha. Esta lucha, este juicio, no es por nosotros, es por ellos, por los que se están muriendo. Y en algún momento esto tiene que salir a la superficie y decirles, a ver, es ellos los que nos están preocupando, ¿nosotros qué? ¿Sí? Entonces ese fue un momento, sí, efectivamente muy, muy emotivo de todo. A mí también me gustó mucho esa parte. La otra cosa que yo mencionaría y que va un poco de la mano es cómo se maneja la historia, cómo cuenta la historia en cortes de parte de lo que está pasando al presente y parte de cómo fue la historia en el pasado, o sea, unos meses antes, unas semanas antes, dependiendo en qué parte de la película vas, pero que te va dando ese contexto para que tú entiendas quiénes son, y eso es lo que genera que construya muy bien sus personajes, porque entonces ya entiendes quién era el nerdcito que escribe los nombres, o quién era el líder de esto, o quién era el líder del otro, y por qué entre ellos no se conectaban tanto, por qué tenían una discusión ideológica entre ellos mismos,
Y tú dices, pues que no se supone que están luchando por lo mismo. Y sí, pero cada quien desde su trinchera, ¿no? Entonces todos esos flashbacks, todas esas... Ni siquiera porque no es que ellos lo estén recordando, simplemente es corte A, te voy a mostrar por qué está pasando esto así y entonces tú vas a entender la historia, ¿no? Así es. Obviamente si tú no naciste antes de para estas fechas, pues sería raro que conozcas a tanto detalle lo que pasó en estas épocas. Entonces eso es muy útil para entender de qué están hablando todos. Y creo que eso fue una de las cosas más buenas de la historia en general, del flujo total de la historia. Así Entonces, es. pues... Yo creo que ya podemos ahora sí decir nuestra calificación final. Y bueno, primero las damos. Yo le voy a dar 4 estrellas. 4 estrellas de 5. Y ¿tú? Yo le voy a dar 4.5 estrellas de 5. También me gustó mucho. Creo que está buena a muy buena. Casi excelente. De repente un poco... aunque tiene muy buen ritmo, creo que de repente se entorpece un poco. Y obviamente pues como que sí te deja así de... con esa. Y es que vimos otras cosas en el fin de semana que ya veníamos como que con la tripa amarrada. Entonces como que bueno, ahí. Pero 4.5, calificación bastante alta, creo que muy buena, muy recomendable. Una vez más está en Netflix. Entonces pues se la recomendamos claramente. Y también otra cosa es que está nominada al Oscar. Claro. Entonces realmente es una película que vale la pena ver y también van a aprender mucho. Quieras o no. Por lo menos algo de un poquito de Sí. historia ahí, aunque un poco modificada, pero te da un contexto de lo que pasó, sigue pasando, por qué se sigue hablando de todas estas luchas sociales, de la libertad de expresión. Creo que es uno de los temas principales que no está dicho específicamente, es más implícito, pero muchas veces es lo que te está tratando de decir. ¿Qué puede decir? ¿Quién lo puede decir? ¿Cuándo lo puede decir? ¿Y quién decide quién lo puede decir? De eso trata la película. Y con eso nos despedimos y los invitamos a que nos sigan en redes sociales, PCS-podcast. En Instagram, en Twitter y en Facebook, Palomitas con Salsa Podcast. Ahí para que nos sigan y nos dejen sus comentarios y nos digan si también ya la vieron, si la quieren ver, no la quieren ver. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirla con sus amigos si les gustó la reseña. Y comentarnos cuál otra película están viendo que les ha interesado últimamente. No se olviden de ir a escuchar el podcast de la Liga de la Justicia que te hicimos el otro día. Bastante bueno, bastante sabrosa la plática ahí. Entonces pues hay muchas cosas por aquí. Nos vemos hasta la próxima.